y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es imprescindible, antes de que sigamos profundizando y descubramos los acontecimientos en detalle de cada sello que Yeshua abre, primero podamos desenmascarar las acciones ocultas de Satanás detrás del telón de la historia, como el Dios de este siglo. Y con esto podamos entender la auténtica razón de por qué Satanás genera la mayoría de estas catástrofes. Estoy hablando sobre el misterio de la iniquidad. El vocablo misterio es un sustantivo que proviene del griego mysterion, y es definido como un secreto importante, el cual ha sido ocultado cuidadosamente. En otras palabras, es información que no ha sido revelado o simplemente no puede ser explicado a principiantes. En el contexto bíblico, la mayoría de los misterios son verdades sobrenaturales que van más allá del entendimiento común. Los misterios de Dios pueden ser descritos por dos categorías: aquellos que no han sido revelados por Adonai, por lo tanto no pueden entenderse hasta que sea revelado por él mismo, y aquellos que no pueden ser explicados a novatos, a neófitos. Con respecto a la palabra iniquidad, proviene del griego anomía, la cual es una palabra compuesta en griego por alfa y nomos. Alfa es el prefijo de a y nomos significa ley. Esto refiere finalmente el que no tiene ley, anarquismo, sedición, rebelión, sin ley. Satanás es el primer ser que no se sujeta a la ley divina, causando una rebelión pública contra Dios y trabajando confidencialmente para que el ser humano se rebele en contra del Señor. Ahora bien, las Sagradas Escrituras hablan de bastantes misterios que para el lector casual le son insignificantes. Muchos de estos misterios ya no son enigmas, porque ya han sido revelados. Veamos un ejemplo de ellos: el misterio del Evangelio. Desde que Jehová se divorció con la casa de Israel, Israel fue completamente devastada, aproximadamente el 722 a.C., y nunca más tuvo la oportunidad de volver al pacto. Sin embargo, Yeshua murió y resucitó por la más vil y menospreciada casa de Israel, que había perdido casi por completo su identidad, convirtiéndose en gentiles. Este secreto se le revela a Pablo, el cual lo plasma en sus cartas, resolviendo finalmente el misterio del Evangelio. En simples palabras, esto significa las buenas noticias de la casa de Israel, y cualquiera que quiera puede entrar en pacto con el Señor. El misterio de la iniquidad implica la autoridad legal de Satanás como Dios de este siglo, y cómo él ha obrado en total rebelión en contra de Adonai, generando que parte de los ángeles y la mayoría de los seres humanos no obedezcan a Elohim. El misterio de la iniquidad es fundamental asimilarlo en las profecías de los últimos tiempos, porque está relacionado directamente con la gran tribulación y el tiempo exacto cuando Yeshua vuelva por segunda vez. Es relevante saber que el misterio de la iniquidad consta de dos aspectos, los cuales son espiritual y físico. Uno tiene relación con lo celestial y otro con lo terrenal. En el aspecto espiritual, Satanás será capaz de reunir una tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Elohim. Por otra parte, en el aspecto físico, el diablo ha puesto un velo en muchos para que no crean en Elohim. Además, ha impulsado fuertemente un anarquismo en los hijos de Adonai para que no obedezcan la Torá. En sencillas palabras, la razón que exista el ateísmo y más religiones que capítulos en la Biblia es el resultado del buen trabajo de Satanás en su proyecto llamado Misterio de la Iniquidad. El comienzo de este misterio fue cuando Adán fue expulsado y perdió su autoridad legal en la tierra. Ahora, lo que a Satanás lo detiene es su falsa esperanza como dueño de este mundo. Es por esto que debe ser despojado en una guerra en los cielos, en el cual es derrotado y echado definitivamente como el acusador de los santos. En el instante que Satanás es quitado del cielo, será echado a la tierra e ingresará en el cuerpo del hijo de perdición, el anticristo. Cuando Satanás se manifieste a través del anticristo, dará comienzo a la abominación desoladora, descrito probablemente en el sonar de la quinta trompeta,
Cuando la abominación desoladora comience, posiblemente quedarán exactamente 3,5 años antes de que Yeshua vuelva y dar por finalizado el misterio de la iniquidad. Satanás sabe muy bien que cuando sea completamente embargado de su autoridad, su cuenta regresiva comienza. En consecuencia, él mostrará toda su ira en contra de los santos. Sin embargo, aquellos que lleguemos a la culminación del misterio de la iniquidad, mantengámonos firmes y miremos al cielo, porque nuestra redención está muy cerca. Esperamos que esta enseñanza te haya abierto un poco más el entendimiento sobre el libro del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga.